Chiefs en la empresa Component IT Solutions. Hoy día vamos a hablar básicamente de una implementación híbrida de Microsoft Exchange Server, en este caso 2010, que es el que trabaja con implementaciones híbridas con Office 365, que es todos los servicios cloud services de Microsoft que involucran todo lo que es Exchange Online, Link Online y SharePoint Online en sus distintas suscripciones. Para empezar a configurar una implementación híbrida, primero obviamente uno tiene un plan de implementación. O sea, vamos a tener unas etapas de plan de implementación. ¿Y qué etapas son esas? Primero, vamos a revisar casos y documentación. O sea, allá hay casos, ya hay documentaciones en la red, principalmente en el sitio Microsoft y en el mismo sitio de Office 365, donde ustedes pueden ver todos los casos, la documentación de las distintas implementaciones híbridas y no híbridas que han surgido. Después, tenemos que prepararnos precisamente a la implementación. Primero, tenemos que adicionar y verificar todos los dominios SMTP que en el sitio de Office 365. Tenemos que verificarlo. Comprar los certificados públicos. Atención, tienen que ser certificados públicos. ¿Por qué? Porque aunque el Windows tiene una forma de generar certificados de forma interna, esos certificados públicamente no son reconocidos como tales, principalmente en cualquier servicio en la nube. Vamos a tener que hacer la administración del DNS, obviamente, para empezar a ingresar los registros del tipo TXT, SRB y todos los NX que sean requeridos para todo este deployment. Y obviamente tenemos que configurar toda nuestra plataforma on-premise, o sea, lo que tenemos en nuestro data center, para comenzar a prepararlo para que pueda hacer esta implementación híbrida con el Office 365. Entonces, esos son parte del plan. Después empezamos la migración de algunos usuarios. O sea, ¿por qué? Porque una implementación híbrida involucra que algunos usuarios siguen on-premise, o sea, dentro de nuestros servidores de nuestro data center, y otros usuarios van a estar en la nube, o sea, en Microsoft Office 365. ¿En qué características, digamos, de qué forma yo podía separar qué tipo de usuarios podían estar en Office 365 y qué tipo de usuarios van a estar dentro del servicio on-premise? Por ejemplo, los funcionarios móviles, o sea, estas personas que trabajan más en la calle, en clientes, y muy poco en su oficina, esos son clientes ideales para lo que es Office 365. ¿Por qué? Porque van a acceder a su correo a través de Wi-Fi, a través de banda ancha móvil, o si no, a través de su mismo smartphone, de Windows Phone, iPhone o Android. Entonces y sus tablets, los que existen en el mercado, y con eso ellos pueden acceder rápidamente al correo que está en la nube. ¿Y quién podría estar en nuestra implementación on-premise? Por ejemplo, gerentes, vicepresidentes o dependientes o personas que están sujetas a regulaciones de Estado o mismo internas. Entonces ahí uno va a tener la diferenciación. Algunos van a estar en la nube, otros van a estar on-premise, dentro del servidor de la organización. Y obviamente después retiramos los servidores que ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de tener una implementación híbrida es cuando uno va a tener, digamos, va a disminuir la cantidad de servidores dentro de nuestro data center. Entonces, varios servidores, principalmente de Mailbox, ya no serán necesarios, dado que todos estos Mailbox van a estar en la nube en Microsoft Office 365. El plan de implementación tiene muchos factores. El plan de implementación tiene una parte importante, que la forma de migrar es parte del plan. O sea, existen distintas formas de hacer una migración o una convivencia o una implementación híbrida con Microsoft Office 365, y toda la forma de migrar obviamente es parte de este plan. Entonces, primero, ¿qué tenemos que ver? El servidor de origen. O sea, esto ya es un cuadro en común que existe para migraciones y para implementaciones híbridas. Les vuelvo a recordar, implementación híbrida es con Microsoft Exchange Server 2010. Todo lo otro es migración común y silvestre. Los servidores de origen, por ejemplo, en este caso migración es algo normal y común a todos. Si tenemos Exchange, IMAP, Lotus Notes o Google, entonces tenemos una forma distinta de migrar cada uno de ellos.
El tamaño de la organización o de los mismos mailbox, si son grandes, medio o pequeños. ¿De qué forma los vamos a migrar? La administración de identidad on-premise, o sea, toda la administración de la identidad va a estar en nuestro lado, o sea, en nuestro Active Directory. Vamos a hacer un single sign-on o en la nube. En el caso de una implementación híbrida, nosotros siempre vamos a utilizar lo que es el single sign-on. Vamos a demostrar más adelante cómo se configura a través del ADFS toda esta administración de identidad de single sign-on. ¿Qué es lo que es eso? O sea, la persona, el usuario, al ingresar a recursos de red, a intranet, a herramientas de productividad o herramientas de línea de negocio, ella va a usar siempre la misma credencial, o sea, el mismo usuario, el mismo password que va a utilizar con su correo que va a estar en Office 365. Entonces podemos nosotros a través de ADFS versión 2.0 hacer un single sign-on para evitar que la persona tenga que recordarse de 250.000 contraseñas como actualmente uno sabe que tiene, porque tenemos la contraseña del SAP, que tenemos la contraseña del correo, tenemos la contraseña de red, tenemos la contraseña de la aplicación X. Entonces todo eso a través de una implementación de single sign-on facilita la vida del usuario. Este single sign-on uno puede configurarlo para que tenga o no tenga las políticas de contraseña. Entonces obviamente lo ideal es que sí tenga las políticas de contraseña. Y después de que caducaron, la misma persona al cambiar la contraseña en el dominio, va a cambiar la contraseña en la nube, o sea, en el Office 365. Entonces siempre va a mantener la misma identidad en ambos lados. ¿Y de qué forma vamos a hacerlo? Si híbrido o no híbrido. Y el provisionamiento, se va a utilizar DIRSync, Bulk Provisioning o NSPI Provisioning. Entonces ahí vamos a hablar más al frente cada uno de esos provisionamientos. El DIRSync es el más sencillo de todo. Lo que hace el DIRSync es que generamos las cuentas digamos, de los usuarios a través de replicación de Active Directory. El Bulk Provisioning, nosotros cargamos un comma separated value, un CSV, un archivo, y se generan de forma masiva los usuarios arriba. Y el NSPI es algo que vamos a ver más adelante, que es una mezcla de los dos. Es básicamente cuando es una mezcla del DIR5 con Bulk Provisioning, pero también con interacción con el DFS, dado que algunos usuarios que tengan correo on-premise serán creados como contactos en la nube y viceversa. O sea, los que sean creados como mailbox en la nube van a ser creados como contactos on-premise para que todos tengamos una lista global de direcciones unificada. Entonces, la idea de trabajar con una implementación híbrida es justamente unificar todo sin que hayan cambios visibles para el usuario. Una migración híbrida. Aquí vamos a tener una comparación de una migración parcializada versus características híbridas. ¿Qué es lo que pasa? Una migración parcializada es muy parecido al setup de lo que vamos a hacer con una implementación híbrida. ¿Por qué? Una migración parcializada, o sea, algún día, si es que ya no hubo, va a haber webcasts de distintos tipos de migración, vamos a tener, digamos, la migración parcializada, una convivencia temporal. La migración parcializada puede ser hecha con Exchange 2003, Exchange 2007. Entonces, esa migración parcializada al final lleva al decomisamiento de los Exchange on-premise. Pero con Exchange 2010 hay una convivencia híbrida. ¿Por qué? Porque ahí vamos a mezclar directorios, vamos a tener convivencia de calendarios, contactos, a través de lo que es el Microsoft Federation Services. Es una característica del Exchange 2010, donde las personas que están on-premise y en la nube van a compartir todos sus calendarios y los contactos automáticamente. Entonces, ¿qué es lo único que está en común entre la migración parcializada y la híbrida? ¿Qué es el direccionamiento de email entre on-premise y la nube entre usuarios de cada lado? Entonces va a haber una convivencia temporal, como dije, a través del DIRSync y del NSPI, lo que vamos a crear en un lado son contactos y que se van a ir eliminando acá en la nube, por ejemplo, en Office 365 al primer provisioning. Lo que se hace es una creación total de contactos. Entonces, al partir del momento que nosotros movemos un usuario a la nube,
Lo que va a ocurrir es que ese contacto desaparece y se transforma en Mailbox. Y aquí en nuestra implementación on-premise se va a eliminar el Mailbox y se crea un contacto. Entonces, con eso para mantener la lista global por mientras. El direccionamiento con mail de namespace es compartido en ambos lados, o sea, vamos a tener el mismo SMTP domain. O sea, no es que en algún momento los que están en la nube se van a llamar nube.contoso.com, van a ser todos contoso.com. Entonces vamos a usar el mismo namespace. Y tiene una lista global de direcciones unificada. Entonces eso es lo que tiene en común la migración parcializada versus las características híbridas. Yo les pido perdón porque acabo de fijarme que hay una palabra en portugués, dado que esta charla fue dada también en el TEC de Brasil, y eso fue una falla de traducción del orador. Tenemos el FreeBSD, calendario compartido entre ambientes. En el caso de la híbrida, vamos a tener los Mailtics, Message Tracking, búsqueda de Mailbox, que va a funcionar entre todos los ambientes. El redireccionamiento de OWA, Exchange Online Archive, que lo vamos a tener también en la implementación híbrida. El Management Console va a ser usado para administrar las relaciones entre los ambientes. Entonces, con una sola consola, uno puede administrar tanto el ambiente on-premise como el de la nube. Tenemos el movimiento de Mailbox nativo soportado para ambos lados, no requiere reconfiguración o resincronización del OST después de la migración del Mailbox. Online Mailbox Move permite que los usuarios continúen autenticados en su Mailbox cuando están siendo movidos para la nube. Y obviamente Secure Mail permite la encriptación entre los dos ambientes, o sea, va todo viajar encriptado, nada viaja claramente en la red y tiene un control de flujo centralizado de email. Características híbridas. O sea, por ejemplo, el FreeBSD, el calendario compartido entre ambientes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es el mismo look and feel que ustedes tienen en la organización para marcar reuniones y administración de calendario. O sea, uno no nota la diferencia, el usuario final no nota, no sabe si está en la nube, él no sabe si está on-premise, para tener la misma característica con lo que es el FreeBSD, porque es el calendario compartido. Trabaja con cualquier Outlook soportado. Atención, aquí esto es importante. ¿Cuáles son los Outlook soportados para trabajar con Office 365? Office 2007 y Office 2010. El Outlook 2003 no está soportado para trabajar con Office 365. Les digo inmediatamente. Entonces, cuando digo trabajar con cualquier Outlook soportado, estoy hablando de 2007 y 2010. Y todo ese trabajo pesado hecho por el CAS de Exchange Server y el Microsoft Federation Gateway. ¿Qué es lo que es el Microsoft Federation Gateway? Es un servicio de Microsoft el cual él hace la federación de calendarios y de contactos. Entonces, ahí está la necesidad de usar certificados públicos. ¿Por qué? Porque nuestro Client Access Server entra en contacto con el Microsoft Federation Gateway, con un certificado público válido emitido por la entidad certificadora pública, obviamente. Y el Federation Gateway además lo conecta con su cuenta en la nube, que en este caso es Microsoft Office 365, y van a hacer la federación de calendario y de contactos. Ese servicio, aunque es nativo del Exchange 2010, y el objetivo de ese servicio fue creado para cuando tengamos solamente Exchange 2010 on-premise, se hace el contacto entre distintas organizaciones. Y también esto puede ser utilizado para seguir con la federación con otras organizaciones que tengan Exchange 2010. Por eso se requieren certificados públicos. Ese servicio de Federation Gateway no tiene costo asociado ni para una plataforma on-premise ni para lo que es una implementación híbrida de Microsoft Office 365. Y ese trabajo es totalmente transparente para el cliente. O sea, el cliente es tal como les dije, no sabe si está en la nube, no sabe si está on-premise. Lo único que él sabe es que su Outlook funciona como siempre ha funcionado. O sea, él va a ver el FreeBSD, va a ver si las personas están disponibles, no están disponibles, y va a ver el calendario compartido. Mailbox entre los ambientes. Ahí tenemos otra característica híbrida. Da la impresión que es una sola organización. O sea,
no sabe, o sea, tal como dije, tal como hablé en lo que es el freebie y contactos, crea la apariencia que están todos en el mismo ambiente, en el mismo servidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener los mismos mail tips entre los dos ambientes. Corrige la evaluación del contexto organizacional entre interno para versus externo para. O sea, aunque todas las cuentas que estén en la nube sean consideradas como, entre comillas, externas, el Office 365 y el Exchange 2010 lo van a, digamos, va a corregir esa evaluación, dado que lo que esté en las cuentas con el namespace de la misma organización en Office 365 es considerado interno. Entonces, va a permitir los avisos y la representación correcta de Outlook 2010 para el caso del tamaño del attachment, límite de cantidades, porque uno va siempre, los mail tips uno los tiene para avisar a las personas que están siendo enviadas información para el mundo exterior, para contactos externos, o cuando se le extravasa el tamaño del mail, o sea, alguien está mandando esas deliciosas PPTs de cadena que se mandan normalmente, que pesan 50 megas, y obviamente el mail tip le va a avisar inmediatamente que el mail no va a ser enviado, dado que ultrapasó el límite de attachment de la organización. Y también el límite de cantidades, o sea, cuántos usuarios al mismo tiempo puedo mandarle. O sea, obviamente una persona de recursos humanos puede mandar indiscriminadamente mails a toda una organización, pero una persona no debe mandar mails a más de, por ejemplo, un número bien acotado que usan las organizaciones, a más de 100 contactos internos. Entonces reduce la cantidad de contactos internos para evitar esas cadenas internas que uno siempre está acostumbrado a recibir, de que mande este PPT para 10 personas, sino cosas terribles le van a ocurrir. Otra característica híbrida que también se mantiene, que el message tracking entre los dos ambientes. Esto es importante porque el message tracking uno lo puede ver tanto en el OWA, en el caso del Exchange 2010, como en el Outlook. Entonces eso alivia la carga al administrador de Exchange de nuestra organización. Porque ¿qué es lo que pasaba antiguamente? Un gerente estaba de repente mandando un mail y a los 5 minutos no recibe respuesta y llama a nuestro querido administrador de Exchange diciendo si salió el mail o no. Entonces entraba a la consola a hacer el message tracking del correo del gerente y al final decía sí, salió. La otra persona es que no le respondió. En este caso, el Exchange 2010 trae la facilidad que cada usuario puede hacer el tracking de sus mensajes. Entonces, eso se usa en el Exchange Control Panel que está dentro del Outlook Web Application o mismo en el Outlook 2010. Y en este caso, el message tracking en los dos ambientes crea la apariencia de una sola organización. O sea, yo estoy dentro de mi organización on-premise, o sea, está todo en mi data center, en mi servidor, y mando un mail para una persona que trabaja conmigo, llamémoslo Roberto Casitúa, y está en la nube. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo quiero hacer el message tracking para saber si lo leyó o no, dado que esta persona a veces puede estar medio floja, o no quiere leer o está durmiendo una siesta durante el horario de trabajo, y empiezo a hacer el tracking para saber si fue. Entonces, yo mismo, sin molestar y sin llamar al editor de Exchange, puedo verlo y me da la apariencia de un solo ambiente. El message tracking se inicia on-premise o en la nube y puede ser seguido el edge de la organización combinado. O sea, si nosotros tenemos un servidor edge, que lo vamos a necesitar obviamente para una administración, digamos, una implementación híbrida, ahí vamos a estar con, digamos, con todo lo que es el message tracking para las organizaciones. El seguimiento entre los Exchange Service Pack 1, desde el 2010 Service Pack 1 son totalmente idénticos. ¿Por qué? Porque a la creación del Office 365, el Exchange Server 2010 estaba con el Service Pack 1. Actualmente el nivel de Service Pack de un Exchange es 2, principalmente también lo que es Exchange Online de Microsoft Office 365. Pero aunque haya una disparidad en los Service Pack por mientras, nosotros vamos a tener el seguimiento de forma idéntica. La búsqueda de los mailbox entre los ambientes también es como si estuviéramos en la misma organización.
Lo único que va a diferenciar es como ustedes pueden ver acá. Aquí voy a rayar. Aquí tenemos un icono. Opa, no me dejó. Déjame marcar aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de icono. Y aquí sale, por ejemplo, tiene otro icono. Entonces, ¿qué es lo que indica aquí? Que todo lo que está, digamos, los dos primeros están en la nube. Y Sally está dentro de nuestra organización porque es un mailbox físico que está on-premise. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las características híbridas permite la selección y administración de los mailbox de ambos ambientes para los oficiales de seguridad. O sea, en el momento de una auditoría, de una investigación o un control, los oficiales de seguridad permiten la selección de ambos ambientes. Entonces, ellos no van a tener una lista de mailbox que hacer el seguimiento o la auditoría, pero ellos van a solo saber si es on-premise o cloud de acuerdo al icono que se ve a la izquierda. La representación gráfica, obviamente, como indicaba, representa diferencia ambos ambientes. Y los resultados de la búsqueda devuelven información de todos los mailbox independientes de donde estén. Entonces, si uno quiere hacer una búsqueda de una auditoría a través de palabras clave para una investigación, entonces uno coloca las palabras clave y la lista de usuarios y independientemente de donde esté, va a devolver la cantidad de mensajes que están de acuerdo con el criterio de búsqueda. Entonces, para los oficiales de seguridad es totalmente transparente toda esta búsqueda. El direccionamiento del OWA entre los ambientes. Esto lo ideal es una sola URL. Una sola. O sea, permite acceder el OWA apuntando para el CAS on-premise, pero asegura una excelente experiencia de usuario final porque la dirección del OWA permanece sin cambiar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando tenemos esta implementación híbrida? Nosotros vamos a tener una sola dirección. Lo más probable es que uno pueda elegir outlook.com/OWA, etcétera, que es donde uno puede identificar en la nube nuestro Outlook Web Application y tener una sola dirección y va a ser redireccionado automáticamente a donde es necesario. Entonces, no es necesario para decirle a la persona, bueno, tú para acceder al Outlook Web Application necesitas esta dirección, tú que estás en la nube necesitas esta otra dirección. No, es solamente una sola URL. Esto es importante también porque, dado que hoy en día tenemos varios smartphones en el mercado, como Windows Phone, iPhone, Android, entre otros bicharracos raros, y tablets, entonces de repente discriminar las personas que pueden acceder todo lo que es el protocolo ActiveSync, que hace parte del Outlook Web Application, se tornaría complicado decirle, no, tú tenés que ir a esta dirección, tú tenés que ir a la otra. Entonces, con una sola URL se soluciona ese problema y tenemos una menor carga administrativa y de problemas entre nuestros usuarios. Entonces, esta es una de las mejores formas de evitar el cambio exagerado entre los dos ambientes para el usuario final. Más características híbridas que se mantienen. Flujo de mail entre los ambientes. Entonces, por ejemplo, el híbrido tiene la habilidad de preservar todos los headers internos de la autorización, principalmente el header out. Entonces, todos esos headers internos son importantes. ¿Por qué? Porque aunque el correo esté afuera, en otro servidor, lo ideal es que no no ocurran cambios de headers para que no sea transformado y no sea confundido como un correo externo y sufra todo lo que a veces las políticas de anti-spam y todas las políticas de restricciones que pueda tener una organización cuando recibimos los mails externos. Entonces, mantiene todos los headers internos de la organización, principalmente el out. Trata el mensaje en la nube como autenticada. O sea, confía en el mensaje y resuelve para el emisor en un mailbox de la Global Address List. Las restricciones especificadas para este usuario son mantenidas y cuando expande el emisor, la tarjeta legal es abierta y no en la dirección SMTP.
Les pido disculpas porque parece que me equivoqué de PPT para subirla, porque hay una mezcla entre el español y portugués aquí impresionante. Yo me comprometo después a colocar en mi blog la PPT totalmente, la PPT real, que parece que me equivoqué de pendrive hoy día. Sí, y realmente me equivoqué de pendrive hoy día. Estaba una mezcla entre inglés, portugués y español. Muy bien, aquí estamos hablando de todo lo que es el flujo cross-premise. Oh, qué bien, ya. Características, vamos a ver sobre características de los híbridos. Hace su organización on-premise y su organización de la nube trabajar simple como si fuera una sola organización, que no se nota ni una diferencia de organizaciones. Ofrece, digamos, las mismas características y experiencia de la on-premise y de la nube. Las mismas interacciones entre on-premise y los mailbox en la nube son hechas. No hay divisiones de interacciones, principalmente como vimos con lo que es el FreeBSD. Las migraciones entre un lado y el otro son transparentes para el usuario final. Las características no están soportadas. Los permisos delegados, esto es importante. Los permisos delegados son migrados, pero no trabajan cuando el delegador y el delegado están en distintos ambientes. O sea, para eso los dos tienen que estar en el mismo ambiente, o on-premise o en cloud, nunca separados. La migración de los permisos Send As y Full Access, esos no son migrados, hay que recrearlos. Las migraciones multiforest no son soportadas, solamente single forest, o sea, un solo forest. Porque una de las características que tiene el Chain 2010 es trabajar con multiforest. Y las carpetas públicas no están soportadas eh, en esta interacción híbrida de Office 365. Planificación y conceptos. Aquí vamos a ver cómo hacer la arquitectura de una implementación híbrida. Tenemos roles de server híbrido. Dos servidores son requeridos. El Office 365 Active Directory Synchronization, que es el vSync, es un servidor que tiene que ser separado, no debe ser domain controller y va a tener que tener solamente la capacidad de hacer el vSync. Porque con eso uno va a hacer todo lo que es la creación de la lista global de direcciones unificada. Y obviamente un servidor de Hubcast Exchange 2000 Server 2010 Service Pack 1. Es necesario siempre que sea Exchange 2000 Server 2010, aunque uno tenga de repente un Exchange 2007 o un 2003. Cuando uno tiene Exchange 2007 o 2003 es lo que llaman la migración parcializada, entonces siempre vamos a requerir mientras estamos migrando parcializadamente, porque estamos migrando parcializadamente, tener este CAS para hacer esa convivencia. El Mailbox Server es requerido para todo lo que son las public folders basadas en el FreeBSD. Atención, tal como les dije, para Microsoft Office 365, el Outlook 2003 no es soportado, principalmente porque el Outlook 2003 requiere public folders y el Microsoft Exchange Online no tiene public folders. Trabajemos con espacio de nombre compartido, lo que es el Shared Namespace. Tenemos solamente por ejemplo, tenemos un MX para lo que es contoso.com, que está on-premise. Y si normalmente nosotros enviamos mails para un contacto externo que es algo.com. Entonces nosotros tenemos nuestro on-premise, que está en un Exchange Server 2003, frontend, backend o cualquier otro exchange que podamos tener, y este va a tener solamente un single namespace. Cuando trabajamos ya con los core concepts, nosotros mandamos un email desde el externo para el interno sin ningún problema. Y ese mail viaja automáticamente para nuestra implementación on-premise. Cuando tenemos el espacio nombre compartido, entonces tenemos gente en el Exchange Online y tenemos gente on-premise. Entonces tenemos un email desde esta persona externa para una interna. El mail llega
a todo lo que es nuestra implementación on-premise. Y obviamente el MX para de servicio, digamos para online, se va para otro lado, o sea, simplemente se va para lo que es el Exchange Online. Compartiendo el Exchange. Aquí tenemos la federación, o sea, la federación, tal como yo les había hablado al principio. La federación es una palabra demasiado sobreusada. Tenemos lo que es la federación, digamos, todo lo que es el sign-on, los escenarios de sign-on, o sea, lo que estábamos hablando al principio cuando se recomienda el single sign-on, nosotros utilizamos lo que es el ADFS versión 2.0, que es lo que es la federación de identidad. El ADFS es Active Directory Federation Services. Son dos servidores que agregamos dentro de nuestra organización para hacer toda la federación de identidad. O sea, tanto la identidad que tenemos on-premise como en cloud tiene que ser la misma. O sea, vamos a migrar la password, vamos a migrar todos los campos de Active Directory. Entonces la persona cuando cambie su file de Active Directory, sea en la nube, sea en el Active Directory, va a ver la sincronización y va a siempre utilizar lo que es un single sign-on. Y también esto permite para que una persona que esté en la nube pueda también hacer login directo para todas las aplicaciones de línea de negocios. Entonces eso es muy importante. La otra escenario de delegación es lo que es la federación de Exchange. Obviamente vamos a tener todo lo que es el FreeBSD, calendario compartido, mail tips, el tracking de mensajes, la búsqueda de mailbox, toda la autenticación de la movimentación de mailbox move, la redirección de OWA y el archiving principalmente. El online archiving también va a requerir todo lo que es el Exchange Federation. Pero tal como dije, se requieren dos servidores con ADFS. O sea, además de lo que tenemos el Active Directory Synchronization, vamos a requerir más dos servidores en este caso para lo que es el DFS, porque uno va a ser el DFS per se y el otro va a ser el proxy, que uno que va a estar en la DMZ, para que no tengamos que abrir puertos directamente a nuestra red interna. Ahí tenemos un on-premise estándar para que veamos la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ben recree una información de otra persona de su FreeBSD, o sea, de su cargo ocupacional en el calendario, para marcar una reunión. El cast server localiza la otra persona en el mailbox y hace digamos, y resuelve todo el requerimiento. Y con eso se va de vuelta a la persona que está requiriendo y es retornado para el cliente de Outlook de esta persona. En el caso del FreeBSD federado, ¿cuál es el algoritmo de funcionamiento? Entonces, esta persona, va a requerir la información del FreeBSD de Joe, que está en el Exchange Online, que está en Office 365. Entonces, el Client Access Server no encuentra el mail, digamos, encuentra que el mailbox de Joe es externo y va a ser, digamos, el matching, o sea, la comparación de la relación de la organización. Entonces, primero va al Microsoft Federation Gateway, se conecta el CAS al Microsoft Federation Gateway para requerir un token de delegación. El Microsoft Federation Gateway retorna ese token de delegación. Entonces, a partir de ahí, con ese token de delegación, el CAS va a ir al Exchange Online y requiere la información de FreeBSD de Joy en nombre de la persona llamada Ben. Entonces, la información de FreeBSD es retornada al Client Access Server y esa información es retornada al Outlook del cliente que está solicitando. Y lo mismo pasa a lo contrario, cuando, por ejemplo, Joe quiere saber la información de Ben. Aquí tenemos un punto importante que deben tener en consideración cuando implementan una implementación híbrida en Microsoft Office 365, y ese concepto es ancho de banda. Es un concepto que tienen que tener muy claro para poder trabajar. O sea, si uno tiene un ancho de banda de 1 megabyte y vamos a tener una mezcla, esto va a andar más lento que una inyección de manjar. Entonces no lo recomiendo. O sea, tenemos que ver primero, uno de los puntos principales de la planificación es que tengan un buen ancho de banda.
El caso del Exchange Online Archive. Entonces, tenemos aquí nuestro usuario Ben, que trata de acceder a su Online Archive. Pero el Online Archive está en Exchange Online. Entonces, esto también facilita a nosotros, porque podemos tener el archive en la nube sin tener nosotros que tener más máquinas y preocuparnos de respaldo y mantención de esas máquinas de Online Archive. Entonces, obviamente, el CAF vuelve a conectarse con el Microsoft Federation Gateway para tener un token de delegación que lo retorna al Client Access Server, y este Client Access Server accede al Online Archive de esta persona, y obviamente la jerarquía del archiving es retornada al usuario y va a ser construida en el cliente de Outlook. Entonces, de esta forma funciona toda esta el funcionamiento del Online Archive. El transporte seguro, esto es muy importante porque todo el mundo se preocupa de qué forma va a transportarse de forma segura. Esto no es un POP3, esto no es un IMAP que viajan de forma clara, esto viaja encriptado por la red, por eso se requieren, lo que siempre he dicho desde el principio, certificado público. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es el Secure Mail, o el TLS, el Transport Layer Security. Entonces, aquí tenemos nuestro viejo amigo Ben, el Hub Transport, el Edge Transport, el nombre certificado es el mailcontoso.com, y en el Forefront Online Protection for Exchange, que es el FOPI, que está en la nube, el certificado es mailmessaging.microsoft.com. ¿Por qué? Porque todo lo que está allá arriba, en todo caso es más Microsoft Online, va a tener un otro nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la conexión de Transport Layer Security. Y con esta forma ya tenemos todo un canal de dominio seguro para hacer todo el cambio de mensaje. Entonces, vamos a mandar todo lo que son los headers internos para la nube. Entonces, ya tenemos el canal seguro a través de TLS. Entonces, estamos mandando un mail para adentro, digamos desde adentro para afuera, va por el Cap Transport Server. Si el mail que te salía está destinado para Exchange Online, los headers internos son agregados en el email. CapTransport va a agregar los headers internos, principalmente ¿cuál? El que yo hablé al principio, que es el out, el autor. Vamos, Chile. Entonces, ese mail viaja con los headers internos para el Forefront Online Protection. El Forefront Online Protection guarda el certificado del que envía, en este caso que es el mail.contoso.com, y lo entrega al Exchange Online. Entonces, él va a decir si este es interno, este pertenece a la organización, y lo manda al mailbox de la otra persona con los headers internos. Entonces, va a ver la configuración, digamos, la comparación de los valores, y si el nombre del certificado es válido, el Exchange promueve los headers internos. Entonces, al final, toda esta operación, este algoritmo que hemos visto, va a aparecer con que siempre estuvo dentro de los mismos servidores. Entonces, mantienen todos los headers internos. Entonces, todos los mails que son cross-premise son autenticados como internos. Entonces, no sufren todas esas políticas que pueden tener los anti-spam y antivirus de ser tratados como externos. Y ahora vamos a ver el camino contrario, o sea, cómo mandamos el mail, mandando los headers internos para lo que es on-premise, o sea, nuestra propia organización. Entonces, aquí estamos mandando un mail desde la nube de Office 365 a todo lo que es nuestro servicio on-premise. Entonces, todo el mail que también es reconocido como de salida está destinado para el Exchange on-premise. Los internal headers son agregados al email, tal como ocurrió en el otro lado. El FOPE lo envía al Hub Transport, y en el Hub Transport del on-premise va a verificar el nombre certificado para ver si digamos, si concuerda con el valor configurado. Si es válido, el Exchange promueve los headers internos, principalmente el out. Lo manda al mailbox y lo recibe el destinatario tranquilamente. Y todos los emails que vienen de la nube de Office 365 son tratados también como internos.
Flujo de mail centralizado. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando tenemos una organización cross-premise o también al lado híbrido? O sea, tenemos nuestro servidor en nuestro data center y algunas personas en Exchange Online de Office 365. Entonces vamos a ver el flujo centralizado entre el Hub Transport y el Forefront Online Protection for Exchange, o también llamado FOPI. Entonces, todos los mails de salida son mandados vía on-premise. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una persona va a mandar desde Exchange Online para Internet, pero va a pasar por toda nuestra situación on-premise. Y de ahí lo va a mandar a todo lo que es el FOPI. O sea, el FOPI no va a aceptar mails desde afuera, digamos, desde afuera directamente para online. Tiene que pasar por nuestro Hub Transport. Entonces, así uno centraliza todo el flujo de mail. Atención, esta es otra cosa que les digo. Es por esto importante ver el tema ancho de banda en tu organización. Y al final, ¿cómo hacemos el deployment de esta implementación híbrida? O sea, nosotros tenemos lo que es el Exchange Deployment Assistant, que uno lo va a ver en esa dirección. Entonces, uno puede incluso buscar en Bing por el nombre de Exchange Deployment Assistant, y esto nada más que un asistente para ayudar a la organización a hacer o las migraciones o digamos todo lo que es la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Soporta las configuraciones híbridas con Exchange Server 2003 o 2007. Atención, una verdadera implementación híbrida es normalmente con Exchange 2010 o a lo más con 2007. Con 2003 no hay híbrido. Eso es una consistencia temporal para una migración una step migration. Y obviamente para eso requerimos un Exchange Server 2010 el pack 1 para soporte antes de la GAL. Entonces siempre, digamos, tanto una migración digamos, una step migration o parcializada como una inconsistencia híbrida van a requerir que tengan un cache de Exchange Server 2010. El setup híbrido, obviamente, uno tiene que registrar nuestros dominios en el portal de Office 365. Cualquier primary SMTP domains, eso es requerido. Configurar la federación de identidad, obviamente esto es cuando utilizamos ADFS o Geneva servidores para permitir todo lo que es el single sign-on para ser usado en la utilización de la nube. Eso es recomendado, pero no necesariamente obligatorio. Configurar el DIRSync, eso es requerido. ¿Por qué? Porque con eso vamos a sincronizar todo lo que es la Global Address List, o sea, la lista global de direcciones. Obviamente, habilitar el DIRSync writeback, que es lo que es el que desde la nube hasta nuestro Active Directory se puede escribir. Eso es recomendado, pero eso requiere obviamente todo lo que es el IDFS o Active Directory Federation Services. Y en las configuraciones del Exchange son requeridos que obviamente se instale un servidor on-premise de Exchange 2010, que es normalmente el Client Access Server, y en el Mailbox, y el Mailbox solamente si tienen lo que es las famosas carpetas públicas. Configurar el autodiscover de la nube es requerido. Publicar el proxy del Mailbox Replication Service es requerido. Eso tiene que ser eso lo que es el ADFS. Implementar las políticas de configuración de la nube es recomendado para, obviamente, hacer todo lo que es una comparación y una replicación de todo lo que son las políticas de ActiveSync, All Web Application, y etc. Y tenemos que configurar también, es recomendado, el Role-Based Access Control en la nube. O sea, toda la administración basada en roles en la nube también para que no tengamos que sobrecargar a nuestro querido llamado administrador de Exchange. Y obviamente configurar todo lo que son las federaciones, todo lo que es la federación de calendarios, de contactos, de mail tips y etcétera. Entonces para eso obviamente requieren el DFS y el DFS proxy. Y configurar todo lo que son el mail routing cross-premise. O sea, todo lo que se va a configurar entre entre las organizaciones. ¿Alguna duda? Ahora voy a estar abierto a preguntas y respuestas. Usen la herramienta de preguntas y respuestas para sanar sus dudas.
Entonces estoy abierto ahora para responder las preguntas.